A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola una vez más, queridos amigos y hermanos. Sean todos muy bienvenidos a su programa, Esperanza de Vida. Contentos una vez más de poder encontrarnos con ustedes en cualquier forma que sea, cualquier plataforma. Para nosotros es muy grato hacer programas y enseñarles la palabra de Dios para su conocimiento y para los que no tienen la vida eterna puedan obtener la vida eterna. Queridos amigos, hoy día le traemos un programa muy interesante, como todos los programas que traemos, que se llaman Las tradiciones. ¿Pueden estar por sobre la palabra de Dios? ¿O podemos hacer las tradiciones llevando la palabra de Dios? De esto queremos hablarles hoy día. Y como mi hermano Renato siempre dice, busque un lápiz y un papel para que anote los textos realmente. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando anduvo aquí en este mundo sobre las tradiciones de los hombres? ¿Son válidas o no son válidas según la palabra de Dios? Porque estamos llenos de tradiciones. En la religión se basa única y exclusivamente en tradiciones, pero no se fundamenta en la palabra de Dios. Por esto, hoy día queremos aclarar con la Biblia qué dice Dios sobre las tradiciones. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a su programa, Esperanza de Vida. Y como siempre, el hermano Renato les dice, compártanlo con su familia, con sus amigos, con sus hermanos en la iglesia, que como ya muchos lo hacen. Tengo amigos que están interesados en las cosas de Dios y le han regalado en un pendrive algunos mensajes, y cuando están con la familia lo escuchan y después conversan ellos y comparten qué dice la palabra de Dios. Para esto son estos programas, querido amigo. Y si usted quiere ponerlos en una emisora, póngalo. Pero no hay ningún derecho. Aquí el único derecho que tiene a hacer las cosas es Dios, no nosotros. El único que tiene autoridad es el Señor Jesús. Así que siéntase con toda libertad de poner este programa donde usted quiera. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos. Siempre está mi querido hermano Renato. Hola, un gusto de saludarlos nuevamente. Como siempre, muy contento de poder llegar con un nuevo programa, Esperanza de Vida. Les deseamos que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes que nos acompañan, que escuchan estos programas, que sean de enriquecimiento y que estén bien en sus casas también. Que el Señor los bendiga, los proteja, los cuide. Así que aquí estamos. Los invitamos entonces a que preparen su Biblia, tengan lápiz y papel y puedan escuchar este programa y también aprender de él. Vamos a... antes de hacer una pausa, los invito nuevamente a que nos escriban. Siempre lo decimos, a la casilla de correo contacto@esperanzadevida.cl para que nos cuenten sus inquietudes, si quieren que desarrollemos algún tema en particular, si hay algún tema que les preocupa de la vida que estamos llevando o los conflictos en el hogar. Todo el mundo está tenso, todo el mundo está estresado. Sabemos que esto causa una angustia en muchas personas. Bueno, aquí estamos. Lo bueno que nosotros tenemos al Señor, al igual que ustedes, y por lo tanto no estamos nunca solos. No estamos desamparados ni estamos al destino. No, el Señor tiene control de todo lo que nos ocurre. Bien, ya estamos de regreso. Vamos a comenzar entonces con la lectura de la palabra que tiene relación con el tema del día de hoy. Vamos a comenzar a leer en Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 29, versículo 13, que dice: Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Bien, vamos ahora al Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, el primer Evangelio, y vamos a leer en el capítulo 15 los versículos del 1 al 9. Está hablando aquí de la contaminación del hombre, lo que contamina al hombre. Dice la palabra: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo:
¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7, los versículos 8 y 9 dicen, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bien, vamos ahora al libro de Colosenses. En el capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y en el mismo capítulo, los versículos 18 al 20 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejen, ni gusten, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas todas que se destruyen con el uso. Bien, hasta aquí la lectura. Damos gracias a Dios que nos da la posibilidad de tener acceso a su palabra revelada y pedimos en oración que toque nuestros corazones, nuestra mente, para que podamos entenderla cabalmente, sin dudas, y ponerla en práctica en nuestras vidas y también para poder ser luz a los demás. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, después de la lectura de la palabra de Dios, que siempre decimos tan clara, tan explícita, tan justo en el momento en que el ser humano la necesita. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra que más de 40 escritores a través de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir el pensamiento de Dios revelado al hombre. Qué tremendo todo esto, ¿no es cierto? Cómo Dios se ha revelado a nosotros, al ser humano, en una forma tan sencilla, tan clara, que un niño puede entenderlo. Es el ser humano que se ha complicado con el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de Dios es muy sencillo. Le dice al hombre que es pecador, que ha transgredido los mandamientos de Dios, pero que Dios le manda a que se arrepienta, a que confíe en la muerte de Cristo a su favor y que le abra su corazón y le deje entrar. Mira qué sencillo. Eso se llama el Evangelio, la buena nueva de salvación.
Pienso que no hay nadie que no se considere pecadores, aunque siempre hay personas que dicen que no son tan pecadores. Pero queridos amigos, el pecado nos ha dejado fuera del cielo. Es decir, por causa de nuestro pecado no tenemos derecho de entrar al cielo. Dios así lo ha establecido. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están echados fuera del cielo. Pero por medio de la sangre del Señor Jesús somos perdonados y podemos estar aptos para entrar en el cielo. Esto dice la palabra de Dios. Pero nuestro tema de hoy es: ¿pueden las tradiciones pasar por encima de la palabra de Dios? ¿O Dios está de acuerdo con las tradiciones? Porque estamos viviendo en una época, en un mundo, en una civilización que está lleno de tradiciones. Tradiciones que se va pasando de generación a generación y de padres a hijos. Y esto es importante, saberlo, entenderlo. Mis amigos, he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas, aclararles el Evangelio y decirles realmente qué piensan de sus vidas. Les he hablado que el único camino es el Señor Jesús, que no hay otro. Porque el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Más claridad, ¿dónde? ¿Y sabe qué me han dicho? Sí, le entiendo perfectamente y me doy cuenta de lo que usted me dice, pero tengo que seguir la tradición de mis padres. Si ellos fueron católicos, tengo que morir católico. Si ellos fueron pentecostales, tengo que morir pentecostal. Y les pregunto yo: ¿y si ellos están equivocados? ¿Usted va a seguir equivocado? A veces me dijo: tengo que creer que estoy equivocado, pero tengo que seguir la tradición. ¿Qué cosa más terrible? Si yo sé realmente que lo que estoy haciendo es malo y lo sigo haciendo, y alguien me dice: es malo lo que estoy haciendo, no importa, pero me siento bien haciendo el mal. ¿Puedes entender a una persona así? ¿Puedes entender a una persona así? Les he preguntado: si murió tu padre, tu abuelo, ¿sabes tú dónde están ellos? ¿Sabe qué me dicen? No tengo idea, pero igual sigo la tradición de mis padres. Queridos amigos, estamos viviendo en días en que la civilización, en el mundo contemporáneo que estamos viviendo, la gente no quiere tomar en cuenta a Dios para nada. Piensa que lo que está haciendo, Él lo ve bien. Piensa que lo que estás haciendo están bien y que al final Dios va a tener compasión de ellos. Este es un engaño, un autoengaño que se hace el ser humano. En todas las partes donde lo oyó nuestro querido hermano, habla que los judíos estaban pasando por alto la palabra de Dios por su tradición. Es decir, Dios establecía en su palabra: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. ¿Sabe qué hacían los judíos? Dejaban a un lado la palabra de Dios y le decían a los jóvenes: no importa, no es necesario de que tú tengas que estar siempre al lado de tus padres. Da una ofrenda para la iglesia y entonces ya quedas libre de honrar a tu padre y a tu madre. Y el Señor Jesús, ahí en Mateo donde leímos, tiene que decirle: ustedes están pasando por alto la palabra de Dios para imponer la tradición de los ancianos. Mi amigo, por todo el tiempo que hemos sabido, la religión ha hecho negocio con los feligreses. Tú te recordarás cuando el Señor Jesús entró en el templo y con un látigo echó fuera a los cambistas, los que vendían palomos allí. ¿Sabes quién era el negocio de ellos? De Anás y Caifás, el buen Anás, el buen Caifás. Ellos, los sumos sacerdotes, los hombres de la tradición de la iglesia, ¿sabe qué hacían? Tenían una moneda que dijeron que ellos no podían usar cualquier moneda que estaba entre el público, una moneda especial. Y le voy a decir que era el costo alto. Es decir, si tú querías ofrendar a Dios, no podías hacerlo con la plata que tenías en el bolsillo. Tenías que ir al templo y comprar la moneda que ellos impusieron. Y esa moneda tenía que ser donativo para la iglesia. Era un negocio redondo que tenían estos hombres. Y si tú traes una paloma, ellos te decían: esta paloma no sirve.
y la soltaban, tienes que comprar una aquí, esta paloma es tan buena. O si traías un corderito, le encontraban falta para que tú le compraras a ellos. ¿Te das cuenta? Hasta el día de hoy siguen estos hombres inescrupulosos haciendo negocio con la gente que realmente quiere conocer a Dios. Ese que no es nuevo. Esto no es nuevo, esto es la tradición por encima de la palabra de Dios. Y la imponen como un mandamiento. ¿Te recordarás tú, querido amigo, cuando los judíos los discípulos del Señor iban pasando por un sembrado de trigo y comenzaron a sacar espigas y a echárselas a la boca porque tenían hambre seguramente? Y eso estaba permitido en la ley. Y la gente religiosa le dijo al Señor Jesús: ¿por qué permite que tus discípulos quiebren la tradición del día de reposo, el día sábado? A lo que el Señor le dice: ¿no han leído ustedes que en el tiempo de David, cuando él iba huyendo de Saúl, pasó al templo y le dijo al sumo sacerdote Abiatar que si tenía pan? Y el sumo sacerdote le dijo: el único pan que hay es el pan que se pone todos los días en la presencia de Dios, representando a las 12 tribus de Israel. Y David le dijo: dámelo, ni uno como ese. Y se lo dio. ¿Pecó por eso? No. ¿Te das cuenta, amigo, cómo Dios, contra las tradiciones de los hombres, cuántas veces quisieron matar al Señor Jesús porque Él hacía un milagro en un día sábado? El día sábado para ellos era más allá de Dios, como pasa en el día de hoy. Hay una religión que son los adventistas, y para ellos el sábado es el Dios de ellos. Está por encima de Dios, está por encima del Señor Jesús. Si tú haces algo en un día sábado, tú estás condenado, tú estás listo para el infierno. ¿Cómo puede el hombre, con sus tradiciones, pasar por encima de la palabra de Dios? El Señor Jesús, ¿cuántas veces dijo a los judíos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer y les puso en el huerto de Edén, descansó el séptimo día. Es verdad, descansó el séptimo día de toda la labor que había hecho. Pero sabes, el día sábado no fue hecho por causa que Dios lo puso, sino por causa del hombre. Y cuando el Señor tiene que explicarles y tiene que sacarle la máscara a los judíos y les dice: si en día sábado se cae una oveja o un buey o un caballo en una sequía, ¿tú lo dejas ahí hasta el día domingo o vas y lo sacas? Vas y lo sacas, porque es de tu propiedad. ¿Cuántas personas sanó el Señor Jesús en día sábado y ellos se enfurecían a tal punto que querían matarle? Esto es la religión, amigos. Esto hace la religión. Te hace celoso de las tradiciones, pero no de la palabra de Dios. Ahora quiero decirte, el día sábado es el día para el pueblo de los judíos, no es para la iglesia. No es que se cambió, no, el día sábado siempre va a ser para el pueblo de Israel. Quiero decirte que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios por toda la eternidad. Es verdad que en este momento Dios está tratando con la iglesia y ha dejado a un lado a Israel para tratar con la iglesia. Pero cuando el Cristo venga a buscar su iglesia y la lleve al cielo, otra vez va a tratar con su pueblo Israel, porque nunca le va a dejar, porque es su pueblo escogido, porque lo ama. ¿Te acuerdas de este presidente Chávez que murió de cáncer? Cuando maldijo al pueblo de Israel: maldigo a los israelitas, cosechó lo que había sembrado. A Israel no hay que maldecir, hay que bendecirlo. Oren por Israel, oren por la paz de Israel, queridos hermanos, porque esto nos manda Dios a orar por su pueblo, Israel. Pero volviendo a las tradiciones, siempre los judíos atacaron al Señor por sus tradiciones. Y en el día de hoy, toda religión, escúchenme muy bien, toda religión tiene sus tradiciones. Por ejemplo, te pongo unas: los cuaresmas, las semanas de cenizas, el no comer carne durante la Semana Santa, el matar al Señor Jesús durante la Semana Santa y resucitarlo otra vez. Amigos, Cristo murió una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No hay necesidad de matarle. Cristo murió una sola vez,
fue sepultado y ha resucitado. Pero sabe, me duele que personas tan sinceras digan, estoy de luto porque murió el Señor Jesús. Amigo, ¿cómo puede ser eso? El Señor Jesús murió, fue sepultado y resucitó y está vivo para siempre jamás. Él nunca más tendrá que morir, porque la Biblia nos dice, con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Las tradiciones de los hombres han hecho mucho daño al ser humano. Y esto porque los padres las traspasan a sus hijos. Amigo, no hay nada, escucha muy, más importante que la palabra de Dios. No hay tradición, no hay pensamiento, no hay ideología, no hay nada más importante que lo que Dios ha hablado. Es por esto nosotros amamos la palabra de Dios, ensalzamos el bendito nombre de Dios, glorificamos a Dios por dejarnos su palabra para saber cómo estoy viviendo, para poder entender qué espera Dios de mí. Me aclara qué va a pasar conmigo después de la muerte, qué va a pasar con la gente que se queda. Y amigo, Dios se ha dado a conocer en una forma tan sencilla que un niño puede comprenderlo. Por esto, las tradiciones las aprueba Dios en ninguna manera. Nos leyó nuestro hermano en el Antiguo Testamento donde dice, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto es lo que pasa hoy día en la religión. La gente va a la iglesia, va con su Biblia el día domingo, pero sin Cristo. Está en la reunión y se vuelve a la casa sin Cristo. Pura tradición. Pensando que ha cumplido con Dios en ir a la iglesia, en darle la ofrenda y en estar presente. Hicimos un programa que Dios aborrece, las asambleas donde Él no está presente. Él no puede recibir honra de hombres que están llenos de pecado. De ninguna manera. Dios no recibe gloria de los hombres. Él tiene a sus hijos que le dan alabanza día y noche. El Señor Jesús fue con sus discípulos y cuando los discípulos volvieron con Él, no se lavaron las manos y empezaron a comer. Y los criticaron inmediatamente, donde lo oyó nuestro hermano. Y le dicen que por qué los discípulos no se lavan la mano conforme a la tradición de los ancianos. Otra vez volvemos a lo mismo. Y el Señor tiene que decirle que no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios. Todo lo malo sale. Pero no es lo que entra lo que nos contamina para con Dios. Tradición de los hombres. Donde lo leyó nuestro hermano en Colosenses. Amigo, hay tanta tradición y me temo que aún algunos verdaderos cristianos están todavía esclavizados con tradiciones. ¿Qué dijo Pablo a Pedro en Gálatas capítulo 2:14? Lo que hacía Pedro era de condenar, porque era hipócrita, porque cuando venían los judíos a visitarle no se juntaba con los gentiles, pero cuando no estaban los judíos se juntaban con los gentiles. ¡Qué hipocresía! ¿Te fijas cómo nosotros como creyentes también podemos caer en esto? Pero la vida cristiana no se trata en gustar, manejar, guardar días, no guardar días, hacer esto. No, mi amigo. La vida cristiana es una vida tan normal que se vive al ojo de Dios. Se vive cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, 365 días al año. Uno es transparente para con los hombres y para con Dios. Esto es la vida cristiana. Esto es lo que le agrada a Dios, no las tradiciones de los hombres. Hay muchas personas que saben que su corazón está lejos de Dios, pero tú les ves en la iglesia, tú les ves confesándose, tú les ves el día domingo tomando la hostia y todo lo demás, pero el resto de la semana son verdaderos caníbales. ¿Sabes, amigo? Dios es un Dios muy misericordioso, es muy compasivo, pero no va a durar para siempre. La compasión de Dios y la misericordia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque va a llegar el día cuando Dios va a sacar a luz todos los secretos de los hombres y no va a quedar nada oculto. Has escuchado muchas veces de hombres
que tienen vidas dobles, tienen su esposa, sus hijos, pero tienen un amante hasta que se descubre y tú sabes lo que pasa. Mi amigo, ¿por qué el ser humano le gusta andar así? ¿Por qué no le gusta ser feliz con lo que Dios le ha dado? ¿Sabe, amigo? La tradición de los hombres ha traído mucho daño a los mismos seres humanos. ¿No has escuchado, hombres, cuando uno le dice, pero cómo se le ocurre a usted tener su esposa y tiene un amante? Mi papá lo hacía. Y él me dijo también, me aconsejó que no había ningún problema. ¿Te fijas la tradición, cómo se va pasando de padre a hijo? Pero amigo, ¿por qué las cosas buenas no las imitamos mejor en vez de imitar lo malo? ¿No es cierto? Las tradiciones en todo índole de cosas, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en tu casa, sea en la iglesia, donde quiera que esté, no le pueden agradar a Dios porque pasan por encima de lo que Dios pide o manda. Dios dice que toda persona que no haya nacido de nuevo, que no tenga a Jesucristo en el corazón, que no haya tenido un contacto personal con Jesucristo, no puede entrar en el cielo. ¿Qué dice la tradición? Si tú eres bueno, si tú le das plata a la iglesia, si tú te comportas lo mejor posible, si eres buen padre, buen esposo, buen compañero, al final Dios te va a dar una amplia y generosa entrada en el cielo. ¿Le puedes tú creer a los hombres? No dice Dios sea todo hombre mentiroso, pero Dios verdadero. He estado presente en muchos entierros que me han invitado, de amigos, jefes, familiares, y casi se me cae la cara de vergüenza al escuchar a los sacerdotes que no leen la Biblia, escúchame, sino catecismo, que dicen Dios en este momento le tendrá en sus brazos y le estará dando una amplia y generosa entrada en el cielo. ¡Qué engaño más grande! Mi amigo, la Biblia dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Cómo es posible que un hombre te diga, estás perdonado, cuando solo Dios puede perdonar pecados? ¿Cómo es posible que los hombres se busquen mediadores que no salen en la Biblia? Recuerdo un día, estaba cerca de Los Vázquez, 8 de diciembre, y una vecina aquí tiene un almacén. Y yo fui a comprarle y me dijo, apúrese porque estoy por cerrar. ¿Va? ¿Y por qué está tan apurada? Le dije, no, que tengo que ir a prenderle velitas a la Virgen de Los Vázquez. Oh, sí, le dije, sí, yo soy devota de ella. Le dije, pero ¿sabe que en la Biblia no sale el nombre de ella? Ah, eso no me importa a mí, pero es mi favorita. Tradición. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Qué despertar más terrible para estas personas cuando mueran sin Cristo y despierten en el infierno? Y de allí van a clamar. Quizás la gente sienta lástima de nosotros. Pobrecito, no está actualizado en la vida. Mi amigo, siendo un hijo de Dios, con la palabra de Dios como un fundamento, comparo mi vida con lo que me pide Dios en su palabra y yo sé que estoy bien, porque le he creído a Dios, he creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amigo, si tú sigues en las tradiciones, nunca vas a llegar al cielo. Tienes que renunciar. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el huerto de Edén, lo hizo por una necesidad espiritual de buscar un Dios, de tener un Dios y de reconocer al Dios de la Biblia. Todo lo que Él nos creó y nos hizo fue para que lo disfrutáramos. Pero el hombre se desvió. El hombre se puso rebelde con Dios. El hombre se apartó de Dios y hace todo lo que le viene a él a la mano. Es decir, el hombre, el ser humano, no quiere que Dios se meta en su vida. El hombre quiere vivir como un verdadero animal, sin control. El salmista muchas veces dice, no seas como el mulo o como el caballo, que si no los laceas, no los puedes atraer aquí. Así también pasa con el ser humano. ¿Cuántas veces Dios habla al ser humano por una enfermedad, por un accidente, porque muere una persona cerca de él? Pero el ser humano no entiende. Y él piensa que sus tradiciones son más importantes que lo que Dios dice en su palabra. Queridos amigos, las tradiciones
han traído demasiado daño al ser humano. Mi amigo, si tú en este momento te das cuenta que no eres un hijo de Dios, pero que sientes la necesidad del perdón, la salvación y la vida eterna. Desgraciadamente, muchos cristianos, escúchame, cuando van a la cena del Señor, te digo que es la reunión más linda, porque allí recordamos al Señor Jesús lo que Él le costó salvarnos. Y piensan que comiendo pan y tomando vino van a ser más santos. O otros piensan que por no comer y no tomar vino van a ser menos santos. ¡Qué error más grande! ¡Qué error más grande! Mi amigo, el hecho de que participes del pan y de la copa no te hace más santo. Y el hecho de que no lo tomes tampoco se hace menos santo. Es un mandamiento, es una obediencia a Dios. La cena del Señor y el bautismo son los únicos dos mandamientos que Dios ha dejado para la iglesia. ¿Sabías eso? Mi hermano, es bueno que tomemos de la cena, pero es bueno también que sepamos qué es la cena. Creo que hicimos un programa tiempo atrás y aclaramos bien qué es la cena del Señor. Mi amigo, ¿sabes tú que muchos cristianos, muchas personas que ni siquiera entienden qué es la cena, la toman? Hay iglesias que lo hacen una vez al año, hay iglesias que lo hacen cada 6 meses, hay iglesias que lo hacen una vez al mes. Y tú me dirás, ¿pero cuál es la forma real? Bueno, la forma bíblica es cada primer día de la semana. Eso lo dice la Biblia. ¿Y por qué cada primer día de la semana? Porque tú sabes que el día domingo es el día de gloria, día de honra, donde el Señor resucitó de los muertos. Y ese es el día de la iglesia. Pero no es un día de reposo. La Biblia no habla de eso. No es un día de reposo, es un día de gloria, donde el Señor se levantó de entre los muertos con poder y gloria. Y nosotros recordamos en la cena que el Señor murió, fue sepultado y resucitó, y nos gozamos en la fiesta que el Señor nos dejó. Esto es la cena del Señor. Y tanto error que hay, amigos, que incluso evangélicos dicen la última cena, cuando no es la última cena, es la primera cena, es la última Pascua, sí, de los judíos. No te olvides que estaban celebrando la Pascua, era la última Pascua, pero no la última cena, fue la primera cena que Él instituyó, el Señor Jesús. Y Él dijo que hiciéramos memoria de Él hasta que Él viniera, cada primer día de la semana. ¿Te das cuenta la tradición, cómo hay tanto error? Cómo el hombre, el ser humano y el diablo ha metido por ahí la falsa doctrina, la mala semilla. Y te digo, aquí, querido amigo, siento que muchos, por no estudiar las Escrituras, cometen grandes errores. Estoy hablando a personas que confían de tradiciones. Estoy hablando a personas que realmente todavía están con las tradiciones bien metidas en el cuerpo. No me olvido de un año en que una señora de edad, tendría sus 60 años, se convirtió al Señor y el Señor le salvó y le perdonó. Y en ese año fuimos a unas conferencias y yo le dije, ¿le gustaría ir a unas conferencias? Sí, me dijo, vamos entonces. Entonces me dijo, que no he hecho almuerzo, venga a almorzar a mi casa. Y fuimos a almorzar a la casa. Había como 2 meses se había convertido. Y yo dije, vamos a orar, dar gracias por los alimentos. Y oré por los alimentos. Y cuando terminé de orar, ella dijo, Señor, en toda mi vida es primera vez que voy a comer carne en Semana Santa. Perdóname. ¿Te fijas cómo traía todavía la tradición de los hombres? Si tú le preguntas a un sacerdote, ¿dónde sale en la Biblia que no hay que comer carne? No sale en ninguna parte. Este fue un arreglín de los pescadores, parece, con los sacerdotes. Porque está tan caro el pescado, el marisco. Es como el negocio que se hace para Navidad, Día de la Madre, Día del Padre. Yo no sé la tradición del ser humano, tanto daño que ha traído. Pero mi amigo, hay algo que tú debes saber antes de terminar. Que tú necesitas con urgencia el perdón de Dios. Necesitas que tú le confieses a Dios tus pecados, te arrepientas de ellos y creas que cuando Cristo murió en la cruz, murió por ti. Y que le recibas en tu corazón con un sencillo acto de fe. Y que le digas en tus palabras que tú quieres ser salvo, que tú quieres tener la vida eterna. Si lo haces de todo corazón, el Señor te va a salvar, te va a perdonar
y te va a dar la vida eterna. ¿Te gustaría nacer de nuevo? ¿Te gustaría ser una nueva criatura? ¿Y te gustaría tener la seguridad de que cuando mueras vas a ir al cielo? Esto puede ser tuyo, si tan solo dejas que el Espíritu Santo haga la obra en tu corazón. Bien, el tiempo se nos está terminando. La verdad es que el tema de hoy ha estado muy claro, muy claro. La lectura de la palabra también ha sido clarísima. Bueno, ya hay personas que no entienden porque no quieren entender nomás. Probablemente se van a arrepentir algún día cuando se encuentren con el Señor, si no se arrepienten antes y se dan cuenta del error en el que están. Ha quedado claro, hermanos queridos y amigos, que no es posible anteponer la tradición por sobre la palabra del Señor. En realidad no podemos anteponer nada a la palabra del Señor, pero la tradición menos. Yo tengo también recuerdos muy tristes de personas que he conocido que para ellos la tradición ha sido siempre lo más importante, la justifican. Hay también ciertos grupos católicos que son especialmente duros con el tema de la tradición y es lo que prima. Bueno, ojalá esa gente pudiera conocer la verdad de la palabra del Señor, que el Señor les abra sus mentes, les toque sus corazones para que puedan conocer la verdad, porque el inconverso, bueno, va a llegar al infierno, bueno, pero va a decir yo fui inconverso, pero el que nunca va a poder comprender lo que le pasó es aquel que creía que estaba en lo correcto, pero no lo estaba. Por eso la palabra del Señor dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese es un proverbio que uno debiera grabarse permanentemente y cada vez que conoce un camino, preguntarse: ¿estoy en el camino derecho? Bueno, los que conocen a Jesús, los que han aceptado al Señor como su Salvador, sí lo conocen el camino derecho y además tienen todas las alertas, toda la señalética necesaria para saber que van por el camino derecho. Así es que este ha sido un programa muy, muy claro, ¿no? Así que esperamos que les haya servido, que hayan podido conocer un poco más sobre este tema. Ahora, yendo un poco más a la definición, que a mí me gusta, a veces pienso que las definiciones de los diccionarios a veces nos ayudan a comprender y por eso muchas veces me gusta darla, digamos. Bueno, tradición, de todas maneras, es la traducción habitual de una palabra griega del Nuevo Testamento y significa transmitir. Así que la tradición consiste en palabras, en prácticas transmitidas de una generación a la siguiente. En las escrituras, en la Biblia, el término tradición se usa a veces de manera negativa y otras veces de manera positiva. En el sentido negativo, se refiere a lo que hablamos hoy, a las prácticas e ideas recibidas de autoridades humanas que se contradicen con la revelación que nos ha dado el Señor. Aceptar ese tipo de tradición constituye una rebelión contra el Señor. Hay que entender eso, no da lo mismo. Y yo estoy rebelado porque yo, conociendo tal cosa, hago lo contrario, como lo explicó muy bien mi hermano el pastor. En tales tradiciones las personas están sustituyendo la palabra de Dios por meras ideas humanas. Y eso obviamente está revelado contra el Señor. Es lo que leímos en Mateo 15. Véanlo, repasen los versículos del 2 al 6. Ahora, en el sentido positivo, la tradición puede referirse a la enseñanza de Dios mismo, que es transmitida a través de su palabra escrita de los verdaderos profetas, de Jesús, de los apóstoles. Esa tradición es la que podríamos decir en sentido positivo. Pero nunca puede haber una tradición que resultado de la religión que se anteponga a la palabra del Señor. Los creyentes tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos una tendencia humana que es caída, nosotros caímos en el pecado y por lo tanto tenemos que cuidar de que no sean nuestras propias aplicaciones, nuestro propio entendimiento de la Escritura los que suplanten la enseñanza de la Escritura misma. Ahí tenemos la obligación de apreciar la Biblia, no solo apreciarla, sino también de examinarla de manera crítica
y las tradiciones presentes. Nos obligamos a eso, a ver esta tradición se contradice, no se contradice, etc. Y tenemos que ser capaces de rechazarla en la medida que contradigan la enseñanza bíblica. Es mediante esta práctica podríamos llamar de crítica, de criticar, de apropiarse con crítica constructiva, la manera de que la Iglesia puede transmitir una tradición que podríamos llamar purificada a la generación siguiente. La palabra misma en la Escritura nos advierte contra la vida basada en la sabiduría humana, en vez de la sabiduría que nos da el Señor. Hay que recordar que los fariseos se aferraban a sus propias tradiciones de manera tan rígida que rechazaron los mandamientos de Dios. De esa manera, por eso Pablo, en su famosa declaración sobre la inspiración de la Escritura, también habla de la suficiencia. Dice, a través de la Escritura, él dice, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice 2 de Timoteo 3:16. La suficiencia, el ser suficiente de la Escritura está en contra de la actual tentación de la Iglesia de asignarle cada vez más peso a las tradiciones históricas. Esto es por la gente que estudia. Los teólogos son muy dados a caer en esto. Y también los cultos. Hay cultos que, como mi hermano puso ahí de ejemplo, la cena, la Santa Cena, y otros muchos más que la gente va y tiene que ser de esta manera, y si no es de esta manera no sirve. Eso es tradición y es inútil. Si no está en la Biblia, bueno, puede también ser neutro, no tener efecto, pero la mayoría de las veces se contradice con lo que dice la palabra y por lo tanto no es válida. Ahora, la tarea de la Iglesia, ahora y como siempre ha sido, es seguir de cerca la palabra de Dios. Y esto va a estar siempre en contraste con las modas humanas. Las modas que ahora se usa esto, se usa el otro. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios? O sea, la palabra de las personas que dicen, no, la Biblia ya está pasada de moda, eso era para antes, etcétera, etcétera. Bueno, el Señor no cambia. Hay que tener cuidado entonces, muy especial cuidado cuando la palabra de Dios se contrapone o se opone a las tradiciones que están dentro de la propia Iglesia. Yo creo que eso es aún mucho más delicado. Bueno, hermanos queridos, el tiempo se acabó, no puedo extenderme más, me despido, muy contento de haber podido traer este programa, que esperamos sea de bendición para ustedes, sus familias, sus amigos. Como ya lo saben, pueden compartirlo con libertad, no tenemos ninguna restricción para eso, porque nosotros decimos lo que dice la Escritura. Y nosotros recibimos de gracia, también damos de gracia. La única gloria que esperamos para esto sea para nuestro Señor Jesucristo, que nos permite hacerlo. Que el Señor los bendiga y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Los dejo con mi hermano. Estamos tan contentos, como dice mi hermano Renato, que hayamos contado con su atención y esperamos que estas palabras de la tradición no caigan en saco roto, que se sacudan de todas las tradiciones de los hombres, que se sacudan de todas las tradiciones religiosas que hay y que solamente se aboquen a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder y el poder de la palabra de Dios se hace efectivo cuando yo la creo. Te repito otra vez, la palabra de Dios tiene poder y el poder se hace efectivo cuando yo la creo. La palabra de su poder y el poder de su palabra es el que obra en nosotros. Así que estamos contentos una vez más de que haya estado con nosotros y que haya escuchado la palabra de Dios. Y si, como dice mi hermano Renato, si hay algo que quiere saber, si algo no quedó claro, escríbanos. Y con gusto le mostraremos por la Biblia lo que Dios dice. Será hasta una próxima. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.